entonces a poner la tesis para obtener el título de maestría en redes de datos. La tesista es Paula Venosa, los directores son Sebastián García y Javier Díaz. El nombre de la tesis es Detección de ataques de seguridad en redes usando técnicas de ensambling. Y el jurado que está presente es Lía Morinari, Remo Suppi y María Patricia, esperen que se me cortó el apellido, María Patricia Prandini. ¿Bien? Les digo algo que ya los jurados están acostumbrados, que es que esta tesis se está grabando, en el momento de las preguntas detenemos la grabación y al momento de dar la nota volvemos a activar la grabación. Bueno, Paula, te deseamos muchísima suerte. Yo voy a quedarme acá conectada con Nati, saco el micrófono y el video para no interferir. Muchísima suerte y adelante nomás. Bueno, gracias, Laura. Bueno, les voy a presentar, como dijo Laura, mi tesis para alcanzar el título de maestría en redes de datos, que se titula Detección de ataques de seguridad en redes usando técnicas de ensambling. Mis directores son Sebastián García y Francisco Javier Díaz. Durante la charla les voy a hablar de la motivación que nos guió hacia este trabajo, de cuáles fueron los objetivos que nos planteamos, cuál es el background para conocer en qué estado estamos con el tema y para ver qué aportes podemos realizar. Luego del trabajo en sí mismo, Ensambling para detectar hosts infectados en la red, donde se realizó el diseño de una metodología, les voy a explicar los detalles de la misma, qué dataset utilizamos para realizar las pruebas, los experimentos y a qué resultados llegamos, para luego implementar un módulo de ensambling en la herramienta Slips, una primera versión, y también cuáles fueron los aportes o cuál es la propuesta de aporte a CERTU-NLP, que es el CECIR académico de la Universidad Nacional de La Plata, donde yo me desempeño desde hace varios años. Por último, les voy a contar las conclusiones y las líneas de trabajo a futuro que surgen a partir de este trabajo. Bueno, para quienes trabajamos en ciberseguridad, la detección de malware y ataques analizando lo que ocurre en la red sigue siendo un desafío. Esto se debe a que resulta difícil contar con sistemas que detecten eficientemente y logren separar con precisión el comportamiento malicioso del normal. Esto se debe a que el tráfico normal es extremadamente complejo, diverso y cambiante, que las acciones maliciosas también cambian, migran y se ocultan. También existe gran cantidad de datos a analizar y que para que sea de utilidad, la detección tiene que ocurrir casi en tiempo real. Si bien hay varias propuestas interesantes para aplicar técnicas de ensambling a la ciberseguridad, hay algunos aspectos que no se estudiaron completamente. Principalmente nosotros vamos a destacar dos de ellos, que son el uso de datos de threat intelligence en algoritmos de ensemble learning, por ejemplo, datos o información proveniente del servicio VirusTotal, y otro aspecto es que no hay algoritmos de ensemble learning que trabajen en función del tiempo en la detección. Entonces, basados en esta motivación, es que la propuesta es llevar a cabo, diseñar una metodología para aplicar ensambling en sistemas de detección de red usando threat intelligence y ventanas de tiempo, que es lo que les voy a contar a lo largo de la presentación, así como los experimentos que realizamos y la implementación y conclusiones obtenidas. Bueno, para cumplir este objetivo es que se llevaron a cabo distintas actividades. Acá en la presentación menciono las principales. En una primera etapa, como en toda investigación, bueno, hubo que estudiar y evaluar algoritmos de ensambling aplicables a ciberseguridad. Para mí fue una primera experiencia, yo me dedico a ciberseguridad, pero no a machine learning ni a algoritmos de ensambling en particular, con lo cual fue una primera experiencia para integrar este conocimiento a la ciberseguridad. A partir de esta investigación y esta evaluación, pudimos definir un objetivo, pudimos definir un plan de acción, ¿sí? Entonces, en una segunda etapa, se desarrolló un método de detección de hosts infectados, basado en ensambling. Esta metodología se desarrolló en fases, como vamos a ver más adelante. En cada una de estas fases se intentó resolver una parte del problema.
Luego, a partir de esta metodología diseñada y los experimentos en los cuales probamos la metodología definida con datasets reales, implementamos una primera versión del módulo de ensambling para SLIDS, que es un sistema de prevención de intrusiones que ahora vamos a detallar. Y por último, se propuso una integración de este mecanismo implementado y diseñado al servicio de monitoreo de seguridad para detectar hosts infectados en la red de CERT-UNLP, o sea, en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata. Como dije, CERT-UNLP es el CECIR académico que gestiona incidentes para el ámbito, para la red y los servicios de toda nuestra universidad. Bueno, este slide no tiene detalles técnicos, pero sí quiero contarles un poco la metodología de trabajo que a mí me sirvió para poder lograr el objetivo de terminar la tesis y poder llegar a buen puerto, ¿sí? Bueno, uno de mis directores, Sebastián, al empezar a trabajar y durante el transcurso del trabajo me propuso adoptar una metodología de trabajo usando herramientas que ellos usan en Stratosphere Lab, que es un laboratorio de investigación en ciberseguridad que está en República Checa, en Praga, que él dirige. Bueno, básicamente lo que hicimos fue utilizar Monday para planificar las tareas y saber precisamente cada vez que me sentaba a trabajar cuál era el objetivo de ese rato de trabajo, bueno, y poder ir avanzando en el tiempo. Luego utilizamos Miro. Miro te permite tener una pizarra compartida, nosotros la utilizábamos en las reuniones y también para ir volcando contenido, conclusiones, tareas futuras, dudas, y en una próxima reunión compartir lo realizado a través de esta pizarra que Miro nos provee. Lo que es importante decir es que el contenido de esta pizarra fue un insumo muy importante al momento de escribir el informe de esta tesis. Bueno, luego como herramienta de comunicación usamos Slack, el Slack de este grupo de investigación de Stratosphere, donde yo podía contar también diariamente lo que hacía, consultar dudas, en particular cuando probé SLIDS y cuando desarrollé el módulo, tenía un canal dedicado a eso, donde, bueno, quienes trabajan en este proyecto estaban disponibles para contestar dudas y para poder intercambiar experiencia. Y por último, cuando hice el desarrollo del módulo, usé GitHub, donde bueno, se forqueó un repositorio y tenía un repositorio independiente para desarrollar mi proyecto. Bueno, si bien no es el objetivo de esta charla por una cuestión de tiempo y que es algo extenso, hacer un recorrido exhaustivo por la teoría que acompaña la tesis o que sostiene la tesis, voy a darme un tiempito de esta charla para explicarles los conceptos principales, apuntando a qué es cada uno y qué aporte nos hace o por qué lo utilizamos al momento de realizar el trabajo. Bueno, para eso les voy a explicar flujos de red, vamos a también hablar de Threat Intelligence, Ensembling y la herramienta SLIDS, ¿sí? Bueno, en primer lugar, flujo de red. Un flujo de red es un conjunto de paquetes con características en común, que se identifican como flow key, dirección IP origen, dirección IP destino, puerto origen, puerto destino y protocolo. Ahí me apareció algo, perdón. Este conjunto de paquetes se agrupa en un flujo, ¿sí? Hay distintas herramientas que permiten crear los flujos en un punto de la red y también distintos, como podemos ver acá en la diapositiva, y también distintos protocolos de flujos de red, ¿sí? Esto nos brinda, representar el tráfico de red en flujos, brinda la posibilidad de resumir características de la conexión, ¿sí? De tener menos datos, que habíamos nombrado por ahí que era un desafío, y escalar mejor. Bueno, Threat Intelligence. Threat Intelligence es información relacionada a amenazas que una organización enfrenta y que puede afectar sus activos críticos. El Threat Intelligence le sirve a una organización para poder mitigar amenazas, para poder contrarrestar ataques, ¿sí? Para tomar decisiones en función de Perdón, eso, ¿cómo? ¿sí? Estoy ahora. Bueno, esto... Hay alguien con el micrófono activado.
Esto nos va a aportar, brindar más información para la decisión y es muy útil si se la integra a soluciones que ya existan en la organización de seguridad, de monitoreo, o también si se las integra a soluciones a crear, como es el caso de la nuestra. Bueno, siguiendo con esto, SLIPS. SLIPS es una herramienta, como dijimos, en particular es un sistema de prevención de intrusiones modular desarrollado en Python. SLIPS tiene clasificadores de Machine Learning que sirven para analizar comportamiento del tráfico de red, trabaja con el tráfico de red en tiempo real o también con archivos PCAP o archivos de flujos. Esta herramienta es mantenida por el grupo de Stratosphere Lab. Yo cuando realicé mis experimentos de cada una de las fases del diseño, lo hice usando la versión 068 y luego cuando hice la implementación de la primera versión del módulo, usé la versión siguiente, la 069. ¿Sí? Pero uso una base de datos Redis y también tiene una interfaz de consola llamada Calypso. Bueno, y es importante que tiene distintos módulos tanto para los clasificadores como para lo que es Threat Intelligence. Bueno, ¿qué nos va a aportar? Bueno, nos va a aportar justamente esto de que SLIPS arma perfiles para las direcciones IP en base a la información que se extrae de la red, ¿sí? La información que está asociada a cada dirección IP. Trabaja con ventanas de tiempo y como dije recién, es importante saber que tiene módulos que implementan clasificadores para etiquetar los flujos, ¿sí? Que va a ser insumo para nuestra metodología y nuestra implementación, y también implementa módulos que brindan información de Threat Intelligence. Y bueno, en esta URL están las características más detalladas de la herramienta. Ensemble Learning. Bueno, Ensemble Learning es un proceso en el cual se combinan múltiples clasificadores para resolver un problema, ¿sí? Los algoritmos de Machine Learning básicos entrenan un clasificador y después pueden predecir, ¿no? Con ese modelo. Acá se combinan modelos para llegar a una predicción final. Hay distintas técnicas, ¿sí? Ahora vamos a mencionar rápidamente. Bueno, en este caso, lo que nos aporta Ensemble Learning es que explota las fortalezas de los clasificadores y mejora la decisión, ¿sí? Porque son más precisos, tienen más habilidad de generalización las técnicas de ensembling, menos sesgo y menos variación. Bueno, las técnicas más populares son bagging, boosting, voting y stacking, que son las que incluí en la presentación. Nosotros durante nuestra etapa de investigación probamos estas técnicas, las estudiamos y las probamos. Bueno, en particular el bagging, lo que hace es toma múltiples muestras de un conjunto de datos de entrenamiento con reemplazo, o sea, son muestras de datos distintas con las que entrenan el clasificador. Los clasificadores son homogéneos, o sea, se trata del mismo clasificador. Bueno, cada uno produce un modelo y esos modelos se combinan usando promedio, ¿sí? Para las predicciones, en lo que son los problemas de regresión, o usando probabilidades basadas en porcentaje o también promedio para los problemas de clasificación. Bueno, la siguiente técnica que les voy a mencionar es el boosting. El boosting lo que hace es va iterando, crea una secuencia de modelos donde cada modelo lo que intenta es corregir los errores de los modelos anteriores. ¿Cómo? Dándole más peso a las observaciones que fueron mal predichas por el modelo anterior, ¿sí? Y así, bueno, llegar a una mejor predicción final. Luego el voting. El voting es la técnica más simple de las técnicas de ensembling. Se tienen dos o más modelos independientes o heterogéneos, distintos clasificadores, ¿sí? Y se tiene un mismo conjunto de datos de entrenamiento. Cada clasificador hace una predicción, ¿sí? Un modelo para una predicción, y esos modelos se combinan, como dije recién, esas predicciones para obtener la predicción final usando una técnica de votación que puede ser votación por mayoría, votación pesada o alguna otra técnica. La siguiente técnica es el stacking, que también muchos autores la agrupan dentro de las técnicas populares de ensembling. En este caso, se va a entrenar un modelo, va a haber un metaclasificador para combinar las predicciones de todos los submodelos. En lugar de usar votación o promedio, como decíamos antes, lo que vamos a tener es un metaclasificador que va a aprender cómo combinar
los modelos de los clasificadores, bueno, que están involucrados. Bueno, con esto un poquito cierro los conceptos principales como para entender el trabajo y sobre los que nos basamos durante la tesis para llevar adelante el proyecto. Ahora voy a explicarles el trabajo en sí mismo, el diseño de la metodología, los experimentos que realicé y la implementación. Bueno, la metodología, como les conté, está dividida en fases, donde en cada una se usa ensembling con un objetivo distinto. En la fase 1 se utiliza ensembling para clasificar los flujos, en la fase 2 se utiliza ensembling para clasificar los destinos, y en la fase 3, por último, se utiliza ensembling para clasificar los hosts, las direcciones IP origen, que es a lo que queremos llegar, para detectar si un host está infectado o no. Para esto, para mejorar la detección de hosts infectados en la red, contamos con diferentes predicciones para cada flujo de red, una predicción por cada clasificador, de SLIPs en nuestro caso. Contamos con un conjunto de alertas de comportamiento malicioso asociadas a la dirección IP, y también con datos provistos por diferentes fuentes de Threat Intelligence respecto a los destinos de los flujos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener como este insumo, y lo que proponemos es aplicar Ensemble Learning para decidir, en primer lugar, en la fase 1, como dijimos, si cada flujo es malicioso o normal. En la fase 2, si el conjunto de flujos que va de un origen a un destino forma parte de una infección. Y por último, en la fase 3, si cada dirección IP origen está infectada o no. Como dije, esto de tener la metodología dividida en fases modulariza el problema, permitiendo realizar los experimentos para cada fase, tener un criterio en cada fase y poder ajustar el modelo en cada fase también. Bueno, respecto a la fase 1, ¿qué es lo que pasa en la fase 1? En la fase 1 se tienen N-labels provenientes de cada uno de los clasificadores de SLIPs, y se va a obtener un label de la fase 1 que es la decisión respecto al flujo, ¿sí? Si el flujo es malicioso o normal, un único label, ¿sí? Para eso se aplica ensembling, para obtener esa única decisión. Y en esta fase se va a entrenar para aprender qué, digamos, cuál es el mejor algoritmo de ensembling a usar, en este caso, entre las técnicas clásicas que yo mencioné, bagging, boosting, both. En la fase 2, la decisión, el label, es para el conjunto de flujos, para todo el conjunto de flujos que va de un origen a un destino, ¿sí? Para llegar a esto, para llegar a esta decisión, tenemos dos niveles, ¿sí? En la fase 2. En el primer nivel de decisión, vamos a etiquetar cada grupo de flujos. Cuando hablo de grupo de flujos, nosotros propusimos tráfico TCP establecido, TCP no establecido, UDP establecido y UDP no establecido, y ese grupo se va a etiquetar como malicioso normal. Acá cabe la aclaración de decir que se consideró tráfico UDP establecido a aquellos flujos que tienen una respuesta y UDP no establecido a aquellos flujos que no la tienen. Acá hago la salvedad porque sabemos que UDP es un protocolo sin estado. El segundo nivel de decisión ya es para etiquetar el conjunto total de flujos que representan todas las conexiones entre el origen y el destino como malicioso o normal. Para esto, bueno, tenemos las dos etapas en esta fase, como se muestra en el diagrama, y vamos a tomar la decisión por cada grupo y luego por el conjunto total, ¿sí? Para tomar la decisión en el primer nivel, vamos a tener en cuenta el porcentaje de flujos etiquetados como maliciosos para ese tipo de tráfico y la cantidad de flujos etiquetados como maliciosos, ¿sí? Si el porcentaje y la cantidad superan ciertos umbrales, entonces el grupo se va a etiquetar como malicioso. En este caso, se entrena para aprender cuáles son los valores de los umbrales que dan los mejores resultados, y esos valores determinan el modelo, ¿sí? En el segundo nivel, el conjunto de flujos se va a etiquetar como malicioso si alguno de los grupos es malicioso, ¿sí? Si la etiqueta para el tráfico TCP establecido es malicioso, o si la etiqueta para el tráfico TCP no establecido es malicioso, o si la etiqueta para el tráfico UDP establecido es malicioso, o la etiqueta para el tráfico UDP no establecido es malicioso.
Acá me gustaría, como para hacer una analogía, una comparación con las técnicas clásicas, en el caso del primer nivel, podríamos decir que la decisión se parece a una votación unánime, ¿sí? Porque ambos porcentaje y cantidad tienen que superar los thresholds. Y en el caso del segundo nivel, la decisión es similar a una técnica que yo no mencioné como una técnica popular, pero sí está en el informe de la tesis, que es Multiperspective Machine Learning, que es una técnica que proponen algunos autores, que lo que se basa es que cada clasificador use un conjunto distinto de características, ¿sí? de los datos. Entonces, acá podríamos decir, o sea, si nuestros datos son el conjunto de flujos que da un origen a un destino, acá estoy usando características, o sea, estoy usando los flujos TCP establecidos, o sea, como un subconjunto de datos, ¿sí? Acá otro subconjunto y así, ¿sí? Y después los combino de esta forma. Entonces se parece a esa técnica que estudiamos en algunos papers leídos. Luego, en la fase 3, el label representa la decisión para cada IP origen, ¿sí? Que va a decir si esa IP origen está infectada o no. En esta fase, acá es un poquitito más largo de explicar la metodología, un poquitito más complejo, el ensambling se hace a partir de la información relacionada a los destinos, ¿sí? Con los que el host se va a conectar. ¿Y qué información relacionada a los destinos? Bueno, la información de Thread Intelligence que tengamos de ellos y la predicción de fase 2 para el conjunto de flujos que va hacia ese destino. Y bueno, se puede ver eso claramente en el gráfico que está acá abajo. ¿Sí? Tenemos información de Thread Intelligence y la decisión de fase 2, y con eso se va a decidir respecto a los destinos. Bueno, para hacer el ensambling de la información de Thread Intelligence, en la metodología nosotros consideramos utilizar distintas fuentes de Thread Intelligence, ¿sí? Para cada fuente habría que definir el criterio para integrar los datos que esa fuente provee, y este criterio tiene que estar acorde al nivel de confianza que se tiene en esta fuente de TI, ¿sí? Nosotros en el modelo instanciamos VirusTotal como fuente de Thread Intelligence. Acá vale la aclaración que voy a hablar un poquito del servicio de VirusTotal, pero Sleeps tiene un módulo que se llama también VirusTotal, ¿sí? Ese módulo de Sleep consume la información del servicio de VirusTotal, del servicio público de VirusTotal, ¿sí? Que está disponible, como se ve acá, y produce otra información que ahora también les voy a explicar. Bueno, respecto a la información que VirusTotal provee, VirusTotal analiza las URLs y los archivos contra un montón de motores de antivirus o listas de bloqueos de URL o de dominio y herramientas con las que cuenta para analizar archivos, y da información, ¿sí? A quien la consume. Para dar esa información define estas 4 categorías: URLs que se resolvieron en la IP, muestras o archivos descargados de la IP, muestras o archivos que contienen la IP dada, y muestras programas que contactan con la IP. ¿Sí? Para cada una de estas categorías, el VirusTotal te da dos valores: detectados y no detectados, o detecciones y no detecciones. ¿Sí? Es decir, cuántos de estos fueron detectados como maliciosos, con las distintas pruebas que se hicieron, y cuántos como no maliciosos, ¿sí? Para cada una de las categorías. Bueno, luego, para hacer el ensambling, esto ya es como producción propia, si queremos, esto que viene en este slide, para hacer ensambling de la información de TI, para cada categoría, tenemos que saber que el módulo de VirusTotal, para cada categoría de las que mencionamos, el módulo de Sleep, va a calcular la proporción, ¿sí? Va a calcular el URL ratio, el referrer ratio, el communicating ratio y el download rate, perdón. Entonces, cada una de esas proporciones se calcula de la forma que se puede ver acá en el slide que estoy señalando, con esta fórmula, ¿no? La suma de detecciones positivas de todas las muestras para la categoría en cuestión sobre el número global de pruebas, ¿sí? También para la categoría. Luego, el criterio de decisión, ¿cuál va a ser? Bueno, acá tenemos una fórmula donde definimos una variable BT-confidence. Ese BT-confidence va a ser igual a 1 peso por la suma de las proporciones de URL para todos los destinos, ¿sí? O sea, voy a tener el URL ratio para todos los destinos, lo voy a sumar, eso va a ser BT sum URL, y eso lo voy a multiplicar por 1 peso.
más otro peso por la suma de los download ratio para todos los destinos, más otro peso por la suma de los communicating ratio para todos los destinos, más un cuarto peso por la suma de los referrer ratio para todos los destinos, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué usamos la suma? Porque acá estamos evaluando direcciones IP origen y estamos usando la información de TI para los destinos. Entonces, no nos dice esa información de TI algo directamente de la dirección que estamos analizando, sino de sus destinos. Entonces, necesitamos como que nos diga cosas de varios destinos, ¿sí? Como tener bastantes pruebas para luego afirmar algo respecto al origen a partir de esta información de Threat Intelligence. Bueno, en esta fase y en particular en esta parte de la decisión, se entrena para determinar los valores de W1, W2, W3 y W4, o sea, de los pesos, que dan los mejores resultados y que van a determinar nuestro modelo, ¿sí? Dijimos, tenemos que combinar la información provista por las fuentes de Threat Intelligence para los destinos, que es lo que vimos recién, y aparte vamos a usar ensambling de la información resultante de la fase 2. Sabemos de la fase 2 que cada host origen tiene un label para cada destino, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que trabajar o procesar en esta fase. Para eso se define fase 2 confidence de esta forma, ¿sí? Como figura acá, donde lo que se evalúa es la cantidad de destinos etiquetados como maliciosos en la fase anterior, es decir, la cantidad de conjuntos de flujos maliciosos asociados a la IP. Entonces se definen threshold 3, threshold 2, threshold 1, y se evalúa qué pasa con la cantidad de conjuntos maliciosos, y en base a eso se le da un valor a fase 2 confidence, ¿sí? Acá se entrena para aprender cuáles son los valores de threshold 1, threshold 2 y threshold 3 que dan los mejores resultados para determinar el modelo, ¿sí? Entonces, ahora tenemos el ensambling de la información de Threat Intelligence y el ensambling de la información resultante de la fase 2 y los combinamos para calcular un porcentaje de indicio de infección, ¿sí? De la fase 3. ¿Sí? Para eso sumamos ambos valores. Y el criterio de decisión en la fase 3 va a ser si ese porcentaje de indicios de infección es superior a un valor, entonces, superior o igual a un valor, entonces el label de fase 3 va a ser malicioso. Si no, el label de fase 3 va a ser normal. Acá tenemos que entrenar para determinar el valor de P3 weight, ¿sí? Que da los mejores resultados. Lo que tenemos que lograr es reducir los falsos positivos y bueno, a partir de eso se determina el modelo. Entonces, bueno, ahora les voy a explicar o contar, mejor dicho, los experimentos, ¿sí? Que realizamos. Los experimentos constituyeron el núcleo de nuestro trabajo, no solo por el tiempo, sino porque sirven para testear las distintas fases del modelo, definido con datasets reales, y poder ajustar los criterios, como conté hoy, de clasificación en cada fase. Sirve también para analizar las ventajas de aplicar ensambling con el objetivo de mejorar la detección de hosts infectados, y también para contar con las pruebas de concepto sobre los criterios de decisión que van a formar parte de la implementación de esa primera versión del módulo de ensambling de SLIPS. Para realizar estos experimentos usé la librería scikit-learn, que es una librería desarrollada en Python de software libre para Machine Learning. Bueno, para llevar a cabo los experimentos usamos distintos datasets, en particular 3 datasets de datos mixtos del laboratorio Stratosphere Lab, ¿sí? Estos datasets se generan a partir de muestras de malware del proyecto Malware Capture Facility Project, que es un proyecto donde se obtienen distintas muestras de malware y se crean escenarios donde hay máquinas infectadas y no infectadas. Bueno, se ejecutan las muestras, las máquinas malicioso, incluido, mezclado. Acá me gustaría hacer un parate para mencionar que no hay muchos proyectos que generen datasets para análisis como este o para analizar cuestiones de ciberseguridad, así que es un tema donde se puede trabajar, es un tema de estudio, un lugar donde se puede seguir
una línea de investigación. En particular, bueno, el laboratorio Stratosphere Lab tiene un conjunto grande de datasets que pueden encontrar en esta URL. ¿Sí? Y también lo que es importante mencionar acá es que no es que mágicamente uno usa dataset, usa técnicas de machine learning o de ensemble learning y resuelve un problema. Tenés que conocer del problema. En este caso tenés que conocer de ciberseguridad o de detección de ataques, tener una experiencia para que lo que vos analizás te lleve un resultado, ¿sí? Para que lograr hacer algo productivo, ¿sí? En cualquier campo que apliques machine learning con dataset necesitas lo mismo. Bueno, y también usamos, aparte de los dataset, perdón, de Stratosphere, utilizamos dataset ad hoc, ¿sí? Que fuimos nosotros armando las distintas fases para el procesamiento de los datos, para el procesamiento de los datos intermedios, y esos datasets fueron salida de una fase y entrada de otra, es decir, interfaz entre las mismas. Bueno, respecto a los experimentos, como para entender lo que voy a ir explicando para cada fase, hace falta saber que en cada fase se hace training para entrenar los algoritmos diseñados y establecer el mejor modelo. Y en el entrenamiento acá que vamos a aprender cuáles son los valores de las variables incluidas en el criterio de decisión que les contaba hace un ratito, que dan los mejores resultados para la clasificación. Y vamos a testear para verificar los resultados. También en cada fase se calculan métricas a partir de una matriz de confusión para determinar el mejor modelo, porque ¿cómo sé cuál es el mejor modelo? Bueno, lo tengo que medir. Eso se hace usando una matriz de confusión, la que se muestra en el slide es una matriz de confusión que lo que representa es el rendimiento de una técnica de clasificación, ¿sí? Donde se hace el cruce entre lo que se predice y lo que se conoce, o el ground truth, la verdad conocida. ¿Sí? Cuando usamos dataset, una forma de usar técnicas es usar dataset etiquetados. Entonces nosotros tenemos una verdad conocida, ¿sí? Y queremos saber cómo funciona nuestra técnica prediciendo. Entonces tenemos en el cuadrante de arriba a la izquierda los verdaderos positivos. Para nuestro caso estamos clasificando malicioso o normal, si es un problema de clasificación binaria. Esta matriz de confusión, estas matrices de confusión son para esos problemas de clasificación. Entonces tenemos los verdaderos positivos, que es, se predice malware y es malware, ¿sí? Tenemos los verdaderos negativos, que son, se predice normal y es normal, ¿sí? Y tenemos también en este cuadrante de arriba a la derecha los falsos positivos, que es, se predice malware y es normal, ¿sí? O sea, acá hay una alerta cuando no debería haberla. Y los falsos negativos, que es, se predice normal y es malware, ¿sí? Entonces acá falta detectar algo. Bueno, aparte de calcular las métricas que surgen de esta matriz de confusión, también hay que definir el porcentaje de datos a usar para el training y el porcentaje de datos a usar para el test. Las métricas que surgen, que vamos a mencionar algunas de ellas a partir de la matriz de confusión, son algunas de ellas, las más importantes, son el accuracy, que es la precisión, la tasa de falsos positivos, la tasa de falsos negativos, y hay otra métrica que es el F1 score, que nosotros utilizamos, que es una precisión balanceada, ¿sí? Que balancea entre la precisión, mejora la precisión y el recall. Bueno, las formas de calcular cada una de las métricas están detalladas también en el informe. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, en la fase 1 hicimos dos etapas. Una etapa preliminar, que fue de estudio y de probar para ver si el ensembling mejoraba las técnicas clásicas de Machine Learning para este problema. Utilizamos en la etapa de pruebas preliminares un dataset mixto de una bot conocida como Rebot, y para dividir el dataset en training y en testing, la función crossval score que viene en la librería scikit-learn que mencioné, y la métrica utilizada para decidir el mejor modelo fue la accuracy, ¿sí? En este caso entrenamos con distintos algoritmos bases, ¿sí? Logistic Regression, Naive Bayes, Random Forest, Candidate Neighbor y Decision Tree. Y como técnicas de ensambling probamos varias técnicas de votación: hard voting, soft voting, weight voting, bagging y boosting, ¿sí? En la etapa de pruebas preliminares, los mejores resultados, los que dieron más precisos, fueron usar weight voting para, bueno, cuando probamos los algoritmos base Logistic Regression, Random Forest y Naive Bayes.
En base a esas pruebas preliminares, para la fase 1 se llevó a cabo una segunda etapa de pruebas, ¿sí? Donde, para contar con mayor cantidad y heterogeneidad de datos, se armó un dataset a partir del dataset 1, 2 y 3, ¿sí? Que mencioné hace un ratito. Entrenamos acá habiendo estos resultados previos, hicimos nuevos experimentos con weight voting, con votación pesada, para determinar los pesos para cada clasificador. Y obtuvimos también resultados similares a la etapa preliminar, perdón, donde los mejores resultados fueron usando weight voting, dando más peso a random forest, ¿sí? Dijimos que teníamos dataset intermedios. Bueno, en este slide podemos ver el formato del dataset resultante de la fase 1, donde yo voy acá a marcar, uno de los campos es el label que representa la decisión de esta fase. Al usar Ensembling para clasificar los flujos en esta fase, se implementa una decisión que va a permitir combinar los hallazgos de los clasificadores implementados en SLIPS, ¿sí? Y la técnica seleccionada de votación con peso, en nuestro caso, elige la decisión del algoritmo base que mejor clasifica. O sea, le dio más peso a Random Forest, que es el algoritmo base que mejora. ¿Qué pasó con los experimentos de la fase 2? Bueno, acá dijimos que se analizaban las conexiones TCP establecidas, TCP no establecidas, UDP establecidas y UDP no establecidas. Y que para cada grupo se observaba el porcentaje y la cantidad de flujos maliciosos, ¿sí? Acá, ¿con qué dataset se entrenó y se testeó? Se entrenó y se testeó con el dataset 1, 2, 3, resultante de la fase 1, que les mostré recién el formato, y como la fase 1 funcionaba muy bien, para ver qué pasaría si la fase 2 no funcionara tan bien, se armó otro dataset al que se le insertaron errores aleatoriamente en los labels de la fase 1, y también se hicieron pruebas con este dataset, ¿sí? En forma random se insertaron errores y se probó con esto, a ver, digamos, cómo funcionaría la fase 2 en caso de que la fase 1 no funcionara tan bien como en nuestros experimentos. El criterio para dividir el dataset fue de 80-20, 80 para training, 20 para testing. En este caso, el criterio para dividir ese 80-20 es la IP origen. O sea, 80% de IP origen en un dataset y 20% en el otro. ¿Por qué? Porque necesitamos todos los flujos asociados con una IP origen en el mismo dataset para poder analizar el comportamiento. ¿Con qué valores se entrenó? Bueno, para decidir, dijimos que había que establecer el umbral para el porcentaje y para la cantidad, así los threshold. Si el porcentaje y la cantidad de ese tipo de tráfico supera estos valores, entonces hay tráfico malicioso, quiere decir que hay índice de infección. Se entrenó con estos valores, ¿sí? Que se pueden observar. ¿Con cuáles se obtuvieron los mejores resultados? Bueno, para la combinación threshold cantidad igual 0, threshold porcentaje igual 0, y para la combinación threshold cantidad igual 0, threshold porcentaje igual 25, se obtuvieron los mejores resultados, ¿sí? Para ambas, el F1 score fue del 98,799%, ¿sí? Elegimos para nuestro modelo la combinación threshold cantidad igual 0, threshold porcentaje igual 25, para asegurar que cuando el porcentaje de flujos maliciosos sea menor a 25%, no se van a generar detecciones, ¿sí? Lo que queremos acá evitar es sumar falsos positivos, ¿sí? Y bueno, en este caso, el testing, cuyos resultados se muestran en el gráfico, verifica el modelo. Si miran por acá, la métrica F1 Score, que es la que nosotros analizamos, es aún mejor que en el entrenamiento. Bueno, el formato del dataset resultante para la fase 2 es el que se muestra, donde, bueno, como dijimos, vamos a tener en este dataset valores que vamos calculando para después aplicar nuestro criterio de decisión, ¿sí? Como las cantidades de flujos marcados como maliciosos, los porcentajes, ¿sí? Y esos label intermedios que después llevan a combinarse para decidir el label final, ¿sí? Perdón, acá, el label final, estaba marcando el ground truth. Bueno, el aplicar Ensembling agrupando flujos por destino y en cada grupo por protocolo y por estado hace que sea posible detectar conexiones maliciosas teniendo en cuenta las características de las conexiones entre el origen y el destino, ¿sí? Y a su vez, que hayamos tomado la decisión por destino, da lugar a que en la siguiente fase, en la fase 3, podamos sumar información de Threat Intelligence y, bueno, ver qué pasa, analizar más,
¿sí? De las conexiones. Bueno, ¿qué pasa con los resultados de los experimentos de la fase 3? ¿Sí? Acá la decisión va a ser la final del proceso, ¿sí? Si un host está infectado o no. Vamos a entrenar y a testear con los datasets resultantes del entrenamiento y del testeo de la fase anterior, ¿sí? O sea, con los mismos porcentajes. Los valores que se aprenden en el entrenamiento de esta fase son W1, W2, W3 y W4 para dar peso a los datos provistos por VirusTotal. Acá tenemos que tener en cuenta el significado de cada uno de estos valores y tener en cuenta de cada uno de los valores que nos da VirusTotal, ¿no? Para asignar los pesos, además de las pruebas que vamos a hacer. Tener en cuenta su significado pensando, como dije hace un ratito, que nosotros estamos evaluando direcciones IP origen y los datos que nos da VirusTotal nos los da con respecto a los destinos con que ésta se comunica, ¿sí? Y bueno, vamos también a entrenar para aprender cuáles son los mejores valores de threshold 1, threshold 2 y threshold 3, que luego van a permitir asignarle un valor a fase 2 confidence, basándonos en la cantidad de conjuntos de flujos asociados a un destino cuyo label sea malicioso. Y también tenemos que entrenar para aprender cuál es el valor de P3 weight para decidir el label final en función del valor calculado de fase 3 confidence, como les conté en la metodología. Acá, como son varios los thresholds que vamos a entrenar, teníamos que definir un mecanismo para determinar los valores que optimizaban el objetivo. Esto, si bien se va del alcance de la tesis, hay diferentes técnicas para optimizar un objetivo, ¿sí? Para optimizar el objetivo. Hay una técnica que se conoce como búsqueda de cuadrícula, otra gradient descendent, o búsqueda heurística, que es la que nosotros seleccionamos, ¿sí? Para nosotros el objetivo era minimizar tanto los falsos positivos como los falsos negativos, ¿sí? Con este fin, perdón, se observaron las tuplas correspondientes a los falsos negativos de la fase 2 y también se analizó el dataset intermedio de la fase 3, que es donde están los cálculos de las sumas de las proporciones de cada categoría. Bueno, se analizó ese dataset intermedio para todos los destinos, ¿sí? Para ver cuáles eran estos valores en el conjunto de datos, o qué comportamiento tenían estos valores en el conjunto de datos. Bueno, empezando con el objetivo de minimizar los falsos negativos. Se observaron las tuplas correspondientes a los falsos negativos de la fase 2, que acá pueden ver, cuya predicción era normal y su verdad conocida era maliciosa, ¿sí? Y se vio que todos los valores de esas tuplas, en lo que refiere a la información de VirusTotal, a la suma de las proporciones, era 0. ¿Por qué pasa esto? Porque acá lo que puede ocurrir es que haya una IP que está infectada y que se conecta con un destino que no lo está, por ejemplo, para hacer un escaneo. O sea, el destino es la víctima de ese escaneo, de eso que va a ser la IP infectada, ¿sí? En ese caso el destino no es malicioso, ¿sí? Por eso es válido puede pasar. Así que acá, digamos que la información de Threat Intelligence no nos aporta nada para reducir los falsos negativos. Con el fin de minimizar los falsos positivos, bueno, acá analizamos el dataset intermedio de la fase 3, ¿sí? Para cada una de las IPs, vimos la suma de los valores de URL ratio, download ratio, communicating ratio y referer ratio, ¿sí? Analizamos qué pasaba para todos los destinos, observamos que en particular esta IP de nuestro dataset, la 147.32.84.170, tenía los máximos valores en 3 de esos campos, ¿sí? En BTSUM URL, en BTSUM Referrer y en BTSUM Communicating, ¿sí? Y su ground truth es normal. Entonces, acá, para ver qué peso le doy a W1, W2, W3 y W4, voy a tener que tener estos valores en cuenta. ¿Para qué? Para evitar que esta IP sea clasificada como normal, porque de esa forma estaría sumando falsos positivos, y eso es algo que quiero evitar, ¿sí? Bueno, ahí está marcado lo que se analizó. Bueno, entonces, para ver qué valores probaba con W1, W2, W3 y W4, tuve que hacer este análisis, y además tengo que tener en cuenta qué representa esa información de VirusTotal. Por eso también la expliqué hoy para que se entienda esta parte.
¿Qué pasa? Acá se decidió dar más peso a W1, que es el peso con el que está asociada la categoría URL, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito saber o me dice algo del IP origen si se conectó con URLs maliciosas, ¿sí? Esa posible conexión con URLs maliciosas hace que tenga que darle peso a esa variable, ¿sí? A la suma de las proporciones de URL. También se le da peso a la suma de lo que es el download, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué me va a estar diciendo esto? Quiero tener en cuenta, digamos, que puede pasar que la IP origen que estoy analizando se haya conectado a una IP destino desde la cual se descargó archivos maliciosos. Entonces esto puede decirme algo respecto a la posibilidad de que esa IP origen esté infectada. Se le dio menos peso, pero un poquito de peso a lo que es la proporción de communicating. ¿Por qué? Porque yo con esto estoy analizando si los destinos, digamos, si hay archivos maliciosos que se comunicaron con los destinos, ¿no? Con los que mi IP o la IP analizada también se comunicó. Entonces, si esos destinos están, digamos, se han comunicado con ellos archivos maliciosos, puede ser que hayan sido infectados y que después eso afecte a las comunicaciones que esos destinos tienen con otros hosts, entre los cuales está la IP origen, ¿sí? Y se le dio peso cero a la proporción a la suma de proporciones de referrer, porque eso lo que indica es que la IP destino está en algún archivo malicioso, lo cual no quiere decir que la IP destino esté infectada, y bueno, menos me dice respecto al IP origen que estoy analizando. Bueno, también se también se entrenó threshold 1, threshold 2 y threshold 3 con los valores que aquí se muestran, y P3Weight también con esta lista de valores. Se obtuvieron los mejores resultados con la combinación que se muestra acá abajo, ¿sí? W1019, W208, W301, W40, threshold 1, threshold 25, threshold 320 y P3Weight 0.55. En particular, con este valor de P3Weight, lo que se quiere es que haya más de 5 destinos maliciosos, ¿sí? O más de 5 conjuntos de flujos de direcciones IP destinos maliciosos, ¿sí? Y también que cuando eso ocurre, se tenga en cuenta la información de Threat Intelligence. También la información de Threat Intelligence nos diga algo respecto a la maliciosidad o la posible maliciosidad de esos destinos, ¿sí? Bueno, este es el formato del dataset resultante, donde tenemos el label para la fase 3, que es el label final asociado al IP origen, que nos va a decir si la IP origen está infectada o no, que es lo que nosotros decidimos con nuestro proceso. Con estas combinaciones de pesos y threshold, lo que se busca es dar relevancia a la clasificación de la fase 2, que funciona muy bien respecto a los destinos. También con las pruebas nos dimos cuenta que la información de VirusTotal, de Threat Intelligence, nos servía para complementar, para reforzar la decisión de fase 2, siempre acuérdense considerando todos los destinos para la dirección analizada, ¿sí? Con estos valores nos aseguramos de que haya evidencia suficiente para marcar una dirección IP destino como infectada en caso de que fase 2 la clasifique como malicioso solo uno o ningún destino. Entonces, tiene que tener un valor alto la información que brinda VirusTotal para que dé malicioso, sí, con el criterio definido. Bueno, a partir de estos experimentos, hicimos una implementación de la primera versión del módulo de ensambling en Slits, donde está funcionando completa y funciona con estos modelos, ¿sí? Con estos modelos definidos, con estos valores para cada una de las variables que forman parte de los criterios de las diferentes fases, ¿sí? Bueno, como para mostrarles un poco, el módulo de ensambling implementa las 3 fases definidas en la metodología. Cada vez que se termina un time windows, lee todos los flujos de ese time windows, ¿sí? Y va a buscar para cada uno de ellos las predicciones de los N clasificadores, ¿sí? De slips, y también va a buscar
para los distintos destinos la información de Threat Intelligence, en este caso del módulo Virus Total, ¿sí? Que es el que estaba implementado al momento de yo implementar mi módulo de Ensembling, ¿sí? Ahora cuenta con más módulos de Threat Intelligence que están andando. Bueno, el código del módulo desarrollado está disponible, como dije antes, en GitHub, de mi módulo de Ensembling. Y yo dije, bueno, al principio, la metodología diseñada y la implementación se iba a ver cómo podía aportar al mecanismo o al proceso que hay de hosts infectados en la red de la universidad, ¿sí? Que llevamos a cabo en Certu-NLP. Entonces, al momento de implementar, puede ser que ahora algunas cosas hayan avanzado un poquito, al momento de implementar el módulo de escribir la tesis, en Certu-NLP se recibe información de distintos feeds externos, ¿sí? Como son Shadow Server y Spam House, que indican cuando un host de la red de la UNLP forma parte de una botnet, eso por un lado. También se usa SIG para detectar algunos patrones conocidos en relación a hosts infectados, como puede ser que un host esté escaneando o esté minando criptomonedas. No se correlaciona la información provista por los diferentes feeds, sí están integrados a estos feeds al sistema de gestión de incidentes de CERT-UNLP. Una vez que se recibe, cuando ya se confiere un feed, una vez que se recibe información, se crea un incidente y se lo gestiona. Y los feeds no se usan para mejorar los datos que se tienen para decir si un host está infectado o no, ¿sí? Están integrados al sistema y bueno, se toma su información si se confía en ese feed. Entonces la idea es que el módulo de Ensembling se pueda integrar como una herramienta interna en Certu-NLP, ¿sí? Y como un mecanismo integral, ¿sí? Como lo que es para detectar hosts infectados en la red, que puede tomar información tanto de varias fuentes de Threat Intelligence como información de los clasificadores cuando etiquetan los flujos. Y a futuro también se puede sumar los feeds que hoy se usan en Certu-NLP independientemente como fuentes de TI para nuestra fase 3, para nuestro proceso de ensambling. Serían como dos caras de aportes mutuos, ¿no? Bueno, conclusiones. Como conclusiones, yo ya fui mencionando algunas conclusiones técnicas a lo largo de la presentación porque me parecía acorde por ahí hacer las observaciones o a dónde habíamos llegado durante la presentación y no tan separado. Así que en la parte de conclusiones lo que voy a decirles es lo que creemos que son las principales contribuciones de nuestro trabajo, que es haber diseñado una metodología para detectar hosts infectados en la red, aplicando Ensemble Learning, haber establecido un procedimiento para testear la metodología, ¿sí? A través de experimentos y usando datasets reales y sus resultados, ¿no? Esto también, este procedimiento usado en los experimentos fue creado por nosotros. Y el diseño y la propuesta de implementación del módulo de Ensembling integrado a SLIDS, ¿sí? En el marco, como mencioné, de un trabajo de colaboración con el Laboratorio Stratosphere de la Universidad Técnica de República Checa en Praga. Así que un trabajo de colaboración mutua. Bueno, y como posibles líneas a futuro también hay varias y creo que esto también es importante en cuanto al trabajo que realicé porque, bueno, deja abiertos caminos tanto para mí como para mi grupo, para seguir investigando, como para nuevas tesis, nuevos proyectos, ¿sí? Acá mencionamos algunas líneas futuras de investigación y desarrollo que surgen, ¿sí? Como es incluir otras fuentes de Threat Intelligence en la fase 3 de la metodología, integrar SLIPS y el módulo de Ensembling a Certu-NLP, o sea, llevar a cabo esta propuesta que realicé durante mi trabajo, analizar la efectividad de la metodología propuesta para detectar hosts infectados, ¿sí? Analizar la aplicabilidad del mecanismo propuesto para tráfico de IoT, también generar datasets a partir de información provista por distintas herramientas de monitoreo de red que puedan ser usados luego para aplicar técnicas de aprendizaje automático y ensemble learning, en particular para detectar, con el mismo objetivo que nosotros, para detectar hosts infectados, y también estudiar la aplicabilidad de ensembling para detectar distintos ataques de seguridad en redes. Nosotros lo hicimos para detectar hosts infectados, pero podría ser ensembling para detectar algún ataque en particular o un grupo de ataques en particular. Bueno, y por último, esta parte me voy a tomar mis minutos.
más relajada. Quiero agradecer, bueno, a todos los que me ayudaron a poder llegar a buen puerto, si bien es un trabajo personal, fue difícil y en un año difícil para mí, como para todos ustedes, pero para mí en lo personal fue un año más que difícil. Así que bueno, les quiero agradecer a los amigos y a mi familia que están siempre, están todos, están nombrados persona por persona en el informe, en particular a mi director Javier Díaz, que bueno, fue el que me inició en este camino de la ciberseguridad, y bueno, a mi familia que está siempre, eh, a mi pequeña familia, a mi gran familia, eh, a la gente que trabajo en el INTI, que nada, Joaquín que me dio soporte durante la pandemia, Claudia que leyó mi tesis, Laura leyó mi tesis, Claudia que me sostuvo también la otra Claudia, eh, bueno, mi grupo de trabajo de seguridad, que también, bueno, son una motivación para superarme día a día, y en especial a vos, Sebastián, no sé si estás escuchando, a mi director Sebastián García, el otro director que tuve en esta tesis, que la verdad que me enseñó a tener una forma de trabajo metódica, a descubrir cuáles eran las trabas que tenía durante todo el desarrollo del trabajo, técnicas y no técnicas, y a resolver problemas. Me dejó una experiencia impresionante a nivel técnico y a nivel personal. Y bueno, y a todo su grupo, la verdad que eh, son un grupo de trabajo excelente y realmente me acompañaron Sebastián y su grupo Vero, Marijó, bueno, muchos de los chicos que trabajan allí. O sea, ellos trabajan en sus tesis y yo en la mía en algún momento del día, me contestaban dudas. Fue realmente un acompañamiento muy, muy cercano. Así que bueno, gracias a todos por ayudarme a alcanzar esta meta. Yo ya terminé. Bien, Pau, acá estoy yo. Nada, primero vamos a habilitar al jurado a que te haga las preguntas que considere. Lía es la coordinadora del jurado que decida